Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí, habla el profesor Simón Peralta. Vamos a concluir o vamos a, perdón, seguir con la clase de Derecho Internacional Público y Privado, aunque pues ya coloquialmente se les conoce más bien como el Derecho Internacional. Y estamos viendo en clase anterior lo que significan cada uno de estos dos derechos. Ya estamos en un mundo en donde, al igual que las personas, no podemos vivir solos, aislados, apartados. Los países de igual manera, Estados Unidos por muy poderoso, China por muy poderosa que sea, pues no puede permanecer aislada, apartada de los demás países, donde va a comercializar o vender toda su vasta producción que tienen. Forzosamente hay que establecer vínculos, relaciones con los demás países, sea de donde sea. Es más, es tanta la competencia que lo vamos a ver en su momento oportuno, los países tienden a unirse, a juntarse, formar bloques económicos y de esta manera enfrentar a otros países quienes también se están organizando para poder mejor vender o llevar a cabo una mayor producción. Y aunque ahorita se están uniendo por lazos económicos, a futuro la unión va a ser ya de forma general, por lazos no solamente económicos, políticos, sociales, culturales y demás cuestiones. Ya les decía a ustedes que nosotros, pues de alguna manera, la idea es que con el tiempo Canadá, Estados Unidos y México queden integrados en uno solo. Quizás en un solo país, en una sola nación, que algún día, como te decía en clase anterior, pues quizás a ti toque vivir esa etapa como abuelito, ya con persona mayor, como tu maestro ahora, donde dirás quizás a tus nietos o bisnietos, pues cuando yo era joven o yo era niña, este lugar se llamaba México. Y los que aquí vivíamos nos llamábamos los mexicanos. Pero ahora, pues ya cambiaron las cosas. Al menos esa es, se supone, el fin de perdón, el futuro de la humanidad. No descartemos, si le damos crédito a Jaime Maussan y a las famosas ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias, entre otras muchas cosas, pues que al rato, con el tiempo, la Tierra sea una sola, un solo gobierno, una sola autoridad, un solo poder, que represente a todos los demás países, o que para entonces ya no serán países, serán como ahora estados o departamentos o intendencias, en fin. Entonces trata justamente derecho internacional público, ver cómo evoluciona la sociedad, el mundo y cómo nos vamos organizando socialmente, compañeros. Y vamos a entrar ahora a lo que viene siendo de forma concreta el derecho internacional público propiamente dicho, para que de esta manera desglosemos los temas propios del derecho internacional público y los diferenciemos de los temas de derecho internacional privado, que lo veremos ya en la segunda parte después del primer examen departamental. De esta manera podamos entender cuándo es internacional público y cuándo es internacional privado. De esta manera podamos entender mucho mejor a los dos derechos, el público y el privado. Como dijimos en la clase anterior, originalmente y en esencia, el derecho internacional público reglamenta los países, las naciones, los estados o los gobiernos. Entendido para efectos prácticos, países, naciones, estados o gobiernos como sinónimos, que significan lo mismo, de entender lo mismo, aunque en estricto sentido o en estricto derecho son cosas diferentes, pero para efectos prácticos ahorita lo entendemos como sinónimos. Originalmente y en esencia, el derecho internacional público se ocupa, se encarga de regular, de reglamentar las relaciones entre los países, naciones, estados o gobiernos. Pero a través del tiempo, se han ido integrando otros actores o sujetos al ámbito del derecho internacional. Es decir, ahora el derecho internacional público no solamente regula o trata de regular a los estados, a los países, a los gobiernos, sino que con motivo de la evolución del mundo, con motivo de la transformación de la humanidad, se han ido creando otros sujetos de derecho internacional público, otros agentes del derecho internacional público. Para nadie de nosotros nos extraña lo que es la ONU, nos extraña lo que es el Fondo Monetario Internacional. Para nadie de nosotros nos extraña y hemos oído que es la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la que ahora que está el coronavirus ha ido dictando los parámetros o las medidas de los países con motivo de esto y ha ido pronosticando la evolución de lo que viene siendo este virus mortal. A nadie nos extraña
que actualmente existe una UNESCO, una parte, un órgano especializado de la ONU, que a nivel mundial está relacionado con la ciencia, la cultura y lo que viene siendo el arte. Entonces, como podemos ver, el mundo del derecho internacional público se está ampliando, se está generalizando porque otros actores, otros sujetos de derecho internacional público ya están interviniendo o actuando dentro de lo que viene siendo nuestro mundo actual, nuestro mundo vigente. A nadie nos extraña las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales fuertes como son Facebook, como son Twitter, etcétera. De hecho, ahora que Donald Trump en sus últimos meses o días que duró como gobernante, como presidente, tuvo problemas con Facebook y con Twitter. Tuvo tantos problemas que a pesar que son empresas privadas, le quitaron su página a Donald Trump o su lugar y ya no pudo tuitear, ya no pudo utilizar ni mandar mensajes. Y de hecho esto dio pauta a que el presidente de México, López Obrador, manifestara que es indispensable, que es importantísimo que los gobiernos empiecen a regular a estos gigantes de la comunicación. Esos gigantes que a nivel mundial, pues de hecho tienen todo un dominio de lo que viene siendo la comunicación vía Internet. En fin, como puedes ver, el derecho internacional público ya no lo podemos visualizar solamente como el derecho que reglamenta relaciones entre países, entre país con país, entre gobierno con gobierno, entre Biden con López Obrador, entre López Obrador con Nicolás Maduro, entre Biden con Putin o con Putin de Rusia y así por el estilo, sino que ahora hay otros agentes, otro tipo de personas de carácter internacional que debemos de tomar en cuenta porque también están vinculados y reglamentados por el derecho internacional público. Entonces repetimos, originalmente y en esencia, el derecho internacional público únicamente reglamentaba o en sus orígenes regulaba las relaciones que existían entre los países, entre las naciones, entre los estados o también llamados entre los gobiernos. Pero a través del tiempo se han ido integrando otros actores, se han ido incorporando otros sujetos al ámbito del derecho internacional, que es lo que vamos a ver justamente el día de hoy, para que a través de la evolución de la humanidad podamos ir detectando cuáles son estos nuevos actores de derecho internacional público. Y en ese momento oportuno, al ver esta evolución, podamos entender quiénes son, en esencia, los sujetos de derecho internacional público. Y no solamente entender que son los que regulan, o mejor dicho, los que son regulados por el derecho internacional, que son los estados, los países, las naciones o los gobiernos, compañeros. Alianzas de monarquías conservadoras. El Congreso de Viena. Con motivo de las ideas de la Ilustración, que esto pasó en el siglo XVIII, los años 1700 más o menos, y su consecuencia la Revolución Francesa de 1789, que acabó con la monarquía, los partidarios del conservadurismo formaron el Congreso de Viena, con el propósito de restaurar las monarquías conservadoras de España con Fernando VII y de Francia con Luis XVIII. Ve cómo desde el siglo XVII, perdón, desde el siglo XVIII, los años 1700, ya se empieza a formalizar la unión de países, la unión de gobiernos. Ve cómo desde mucho tiempo atrás ya no solamente hablamos de países en lo individual, sino de conglomerados o uniones de países. Recordemos que a finales de la Edad Moderna, es decir, el siglo XVIII, se da un movimiento llamado Ilustración, que viene a poner en entredicho las monarquías como las únicas formas de gobierno que existían en aquel tiempo de la Edad Antigua, todavía en la Edad Media y en la Edad Moderna se mantiene, donde una sola autoridad, un solo rey llamado el monarca o el rey, era el que gobernaba, el que mandaba todo, el que tenía un poder centralizado. Él gobernaba, él mandaba, él también elaboraba leyes y también resolvía, aplicaba las leyes, resolviendo los conflictos o los litigios que había dentro de la sociedad. Con estas ideas, dentro de los muchos movimientos que se dieron fue la Revolución Francesa de 1789, donde la plebe, el pueblo, se toma las armas, se levanta y logra derrocar a la monarquía de Luis XVII, ¿sí?
y de todos los Luises, Luis XV, Luis XIV, Luis XVI y Luis XVII, ¿sí? Y de esta manera se establece lo que viene siendo una alianza de monarquías o de gobiernos monárquicos, quienes al ver cómo en Francia, prototipo, ícono de lo que es la monarquía, se había derrocado, destituido, inclusive guillotinado a Luis XVII y a su esposa María Antonieta. Y esos países, ante el riesgo, el peligro de que también fueran destronados, entonces hicieron una alianza de monarquías conservadoras, una unión, diríamos hoy, de países, para evitar que fueran derrocados o fueran destituidos. Como puedes ver, la misma historia nos da ejemplos de cómo, dadas las circunstancias que se viven en su momento oportuno, los países, no solamente de ahorita, tienden a unirse, a asociarse, los gobiernos a juntarse para poderse defender. Y ya no hablamos entonces de un país, hablamos de una alianza. Hablamos de varios países, en este caso dos, el de España, que quiere restablecer la monarquía con Fernando VII, y el de Francia, que quiere establecer la monarquía de Luis XVIII. Pero no es el único hecho histórico en donde se empieza a vislumbrar, a visualizar nuevas formas de organización política de carácter internacional. Otro ejemplo más lo tenemos con la famosa formación de la Santa Alianza. Posteriormente a lo que estamos hablando de la Revolución Francesa de 1789, a lo que fue la famosa Ilustración, las monarquías conservadoras establecieron un bloque llamado la Santa Alianza, conformada por Rusia con Catalina, Austria con José II y Prusia, hoy Alemania, con Federico II, con el fin de que no los destronaran o derrocaran como lo había pasado en Francia a los Luises y con motivo de la Revolución Francesa. ¿Sí? Ante el riesgo inminente, ante el peligro de que estas monarquías, estas formas de gobierno cayeran, fueran destronadas, ni tardos ni perezosos deciden formar otra alianza, otra unión de países, para que de esta manera puedan mantener sus privilegios, sus prerrogativas y sus beneficios. Eso también se da en el siglo XVIII, en donde ahora son otros actores. Es Rusia con su zarina Catalina, Austria con su rey José II y Prusia, hoy lo que viene siendo Alemania, con su rey Federico II, quienes ante el riesgo de que sus gobiernos sean destronados, destituidos y posiblemente hasta ellos también encarcelados o de plano asesinados, deciden entre ellos mismos apoyarse, unirse, fortalecerse, para evitar que en sus países respectivos se forme pues la trifulca, se forme la organización del pueblo para destituirlos y destronarlos. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, muy alejado de lo que hoy viene siendo el año 2021, lo que viene siendo el siglo XXI, y que está permitiendo ir visualizando, ir viendo cómo se van formando otro tipo de actores políticos de carácter internacional. Otro ejemplo más de cómo los países se organizan, se unen o tratan de protegerse es la Primera y la Segunda Guerra. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, donde se formaron dos bloques opositores, que fueron los causantes de la Primera Guerra Mundial y que justamente uno solo no podía, sino que decían formar una alianza. Con motivo de la Primera Guerra Conflagración Mundial, se forman dos bloques mundiales que van a dar origen a la misma, aunque posteriormente se le van a unir otros países. Estos dos bloques, uno de ellos se llama la Triple Alianza, que estaba conformada por el Imperio Austrohúngaro, el de Alemania y el de Italia. Es decir, la Primera Guerra Mundial se dio con motivo de la unión de tres países, de tres naciones, de tres gobiernos, que conforman lo que viene siendo la Triple Alianza, y como tal defienden no el interés del interés de cada uno de ellos a través de esta conformación de un ente integrado por tres países distintos. El bloque opositor fue el de la Triple Entente,
Y la Triple Entente estuvo conformada por Inglaterra, por Francia y lo que viene siendo Rusia. Ve cómo aquí, con motivo de la Primera Guerra Mundial, ya los países, a diferencia de las guerras entre Grecia y Roma, entre Fenicia y Persia y cosas por el estilo, ya no es de una nación contra otra nación, de un emperador contra otro emperador, sino que dada la evolución de la humanidad, tres países diferentes deciden formar una triple alianza y una triple entente para que entre los tres puedan enfrentar a los otros, a los contrincantes, y por tanto fortalecer su alianza y lograr lo que viene siendo el triunfo. Estos son los tres países que originalmente dieron lugar a la Primera Guerra Mundial. Pero con el tiempo se juntan otros. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, como tú lo sabes, él no origina la Primera Guerra Mundial, él no forma parte de la Primera Guerra Mundial. Él, con el tiempo, una vez dada estallada la Primera Guerra Mundial, él se integra, se incorpora, apoyando a la famosa Triple Alianza. Y se une con varios precisamente con motivo de que recibe el famoso, se entera del famoso telegrama Zimmerman, donde los alemanes le ofrecen a México, en ese entonces el presidente Venustiano Carranza, que lo apoyen. A cambio del apoyo que México le dé a Alemania, Alemania, si logra acabar con Estados Unidos y logra, por tanto, recuperar, le devolvería a México los territorios que Estados Unidos le quitó por el año de 1848. Entre otros, Nuevo México, lo que viene siendo Nuevo México, lo que son Los Ángeles, lo que es California, lo que viene siendo Utah y otros estados más. Entonces, como puedes ver, aquí se empieza a vislumbrar, a visualizar la integración, la unión de varios países formando bloques, formando uniones para poder derrotar al otro bloque, a la otra unión de países, en donde por eso son Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque ya no es una guerra entre un país contra otro país, sino una guerra de varios países en contra de otros países, de un bloque integrado por países contra el bloque integrado por otros países. Con motivo de esta Primera Guerra Mundial, y una vez que fue derrotada Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, surge una nueva forma de actor político de carácter internacional. Surge la Sociedad de las Naciones. Con motivo del fin de la Primera Guerra Mundial y con el ánimo de evitar otras, se forma la Sociedad de las Naciones. Es justamente a finales de la Primera Guerra Mundial cuando los países deciden formar un organismo que esté por encima de ellos y que en un determinado pueda regularlos, reglamentarlos, con la única intención de evitar que se repita otro lamentable acontecimiento como fue la Primera Guerra Mundial, donde miles o millones de personas de varios países murieron con motivo de esta guerra, esta lucha entre ambos. Aparece, por tanto, ya no la unión, compañeros, beligerante de varios países, sino que aparece la unión de varios países, pero con la intención de lograr la paz, evitar nuevas guerras y lograr que la paz se establezca a nivel mundial. Antes de que los países lleguen a las armas, a través de este organismo internacional conformado por todos o la mayoría de los países, tratan de llegar a acuerdos, a convenios y evitar por todas las formas que vuelva a estallar una vez más la guerra. Surge otro actor principal, surge otro actor del derecho internacional, las instituciones internacionales, que como tú sabes, la Sociedad de Naciones, como lo es actualmente la ONU, pues no son gobiernos, son países, no son naciones, son instituciones de carácter internacional conformadas por todos los países para darle solución pacífica, solución sin llegar a los extremos de la guerra, a los conflictos que llegan a presentarse entre los países. Otro más fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial,
suelen a formar dos bloques opositores, dos bloques mundiales opositores, conformados por varios países. Nuevamente se forman dos bloques mundiales que van a dar origen a la misma, aunque posiblemente se les unen otros países. Estos bloques que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial viene siendo el eje neofascista o también llamado el eje Roma-Berlín-Tokio. Roma-Berlín-Tokio presente por la capital de los países que forman este bloque, que es el de la Alemania nazi o del nazismo con Adolfo Hitler, la Italia del fascismo con Benito Mussolini y Japón con el militarismo del entonces emperador Hirohito Converso. No fue suficiente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se vuelve a repetir los acontecimientos, los sucesos. Y siendo una guerra mundial, se vuelven a formar otra vez dos bloques, que en esencia, si usted es acuicioso y es cuidadoso, son los mismos. Salvo Japón, que no estuvo en la Primera Guerra Mundial, sino que en lugar de Japón estuvo el entonces existente Imperio Austrohúngaro, que a la fecha, como tú bien lo sabes, son dos países completamente diferentes. Uno es el país de Austria y otro viene siendo el país de Hungría. Este primer bloque conocido como el eje neofascista o el eje Roma, capital de Italia, Berlín, capital en ese tiempo de Alemania, y lo que viene siendo Tokio, capital de lo que hoy viene siendo ni más ni menos que Japón, se integra este bloque con la Alemania postulando el nacionalsocialismo, el nazismo con Adolfo Hitler. En Italia postulando el fascismo con Benito Mussolini. Y en Japón postulando lo que viene siendo el militarismo con el emperador Hirohito. Lo importante de esta situación es que no hablamos de personas, fulano contra perengano, sino estamos hablando de conflictos entre países, entre varios países, que a la postre van a provocar una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, compañeros. Este es el bloque neofascista o el eje Roma-Berlín-Tokio, que insisto, originalmente es el mismo bloque de la Primera Guerra Mundial, con la diferencia que para entonces el Imperio Austrohúngaro había desaparecido, pero en su lugar Japón apoya a estos dos países con el emperador. El otro bloque que se conforma o que se integra es el de los aliados, que estuvo conformado por Inglaterra con el Sir Winston Churchill, en Francia con Charles de Gaulle o Charles de Gaulle, la URSS, la extinta URSS, con José Stalin, y Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt. Como puedes ver, compañeros, ante la situación de una Segunda Guerra Mundial, una vez más los países tienden a unirse, a formar bloques. Bloques que los confrontan, bloques que los van a convalidar para luchar por la supremacía. Y tenemos ahora del lado de los aliados a Inglaterra, a Francia, a la URSS y con el tiempo Estados Unidos. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no intervino al principio directamente. Razones obvias, el conflicto era en Europa y no era en América. Y por tanto, Estados Unidos, un país americano, no podía estar inmiscuido en los asuntos de los países o los problemas de los países europeos. De esta manera, Estados Unidos entra tiempo después a la Segunda Guerra Mundial, como lo fue en la Primera Guerra Mundial. El hecho histórico que marca que Estados Unidos se meta a la Primera Guerra Mundial, ya lo dijimos, es que Estados Unidos intercepta el mensaje Zimmermann, donde Alemania le propone a México que se una, que se hagan aliados. ¿Y por qué aliados? Porque tú bien sabes que México comparte la frontera con lo que viene siendo Estados Unidos. Y entonces el alemán o los países enemigos de Estados Unidos iban a entrar no solamente por tierra, sino también iban a entrar por agua y de esta manera poder acabar con Estados Unidos. Con el tiempo se vuelve a presentar otra vez este fenómeno o este problema, pero Estados Unidos no es invitado a la fiesta, no es invitado pues a este lamentable acontecimiento, sino tiempo después. ¿Qué es lo que provoca que Estados Unidos
se inmiscuya en la Segunda Guerra Mundial, pues creo que ustedes lo conocemos, lo recordemos, es la famosa invasión a Pearl Harbor, una isla, un aeropuerto de Estados Unidos, y que por tanto bombardeó Japón. Este bombardeo a esta base aérea que tenía Estados Unidos en las islas de Hawái, para poder tener una base militar, va a ser la causa, el motivo por el cual Estados Unidos se mete de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Participe activamente en la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados en contra del eje neofascista, Berlín, Roma y lo que viene siendo Tokio. Ahí vemos, por tanto, cómo acontecimientos como fue la Revolución Francesa, acontecimientos como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a visualizar, a integrar y a formar otro tipo de entidades de carácter internacional público. Por eso, como te decía, ya no solamente ahora es el Estado, el gobierno, el país o la autoridad que reglamenta el derecho internacional, sino que ahora, dado que históricamente se van integrando por sí, por interés o por necesidad a otros países, empiezan a surgir entonces uniones de países, uniones de gobiernos para enfrentar. Misma situación pasa en el Tratado de Libre Comercio, en el famoso TMEC, que México tiene su sitio con Alemania y con Estados Unidos, perdón, con Canadá y con Estados Unidos. Son meramente lazos comerciales, son meramente cuestiones mercantilistas, por las cuales hoy Estados Unidos, Canadá y México se han integrado. Pero es el primer paso para que a futuro estos tres países se vayan integrando no solamente comercialmente, mercantilmente, sino inclusive socialmente, políticamente, culturalmente. Y de esta manera podamos decir que ahora la nueva forma de organización política pues son la unión de varios estados, las llamadas organizaciones supranacionales. Los aliados fueron conformados con Inglaterra, con Winston Churchill, Sir Winston Churchill, en Francia con Charles de Gaulle, la URSS con José Stalin, y con el tiempo entran los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, debido a que Estados Unidos ahora es atacado físicamente, militarmente, en una base naval que tiene en lo que viene siendo Pearl Harbor. Eso va a dar pauta a que entonces Estados Unidos intervenga del lado de los aliados, y con el tiempo son ellos los que van a ganar esta Segunda Guerra. Otro actor político o derecho internacional público que se ha enraizado en este ámbito del derecho es la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU. La Organización de las Naciones Unidas fue constituida al finalizar la guerra, es decir, la Segunda Guerra Mundial en 1945, para evitar futuros conflictos mundiales, mantener la paz internacional ante el fracaso de la Sociedad de las Naciones. Quizás la idea de la Sociedad de las Naciones era positiva, era buena, para que ahí los representantes de los países pudieran negociar, hablar, llegar a acuerdos antes de que los ejércitos se enfrentaran. La ONU tiene esa cualidad. Es un organismo internacional donde todos los países o la mayor parte de los países tienen sus representantes para que entre todos ellos acuerden y vean la forma de ayudar lo que siendo a la humanidad. Ahí tenemos a la UNESCO, ahí tenemos a la FAO, ahí tenemos a la OID, ahí tenemos a UNICEF, ahí también tenemos otra serie de instituciones de la ONU que tratan, por tanto, de conseguir que los asuntos o los problemas se resuelvan de forma pacífica a través del diálogo, a través del consenso, y no caer en la beligerancia, que a la postre provoca o va a causar daños a lo que viene siendo la paz mundial. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue construida al finalizar la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar futuros conflictos mundiales y mantener la paz internacional ante el fracaso de la Sociedad de las Naciones.
Con todos sus errores y sus fallas, la ONU, al menos por el momento, y espero que así sea, ha impedido que haya una tercera y cuarta guerra mundial y última guerra mundial. Porque como dicen los expertos, una tercera guerra mundial no sería sino que llevar a los países al exterminio total, a lo que viene siendo la finalización de la raza humana. Vayamos viendo pues cómo a través del tiempo y según las circunstancias, al derecho internacional público se han ido agregando otros actores, otros tipos de agentes, para poder mejor entender el derecho internacional público y en secuencia poder saber lo que viene siendo todo esto. Pero además, por si fuera poco, existen organismos internacionales especializados, como son la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y hablamos a nivel mundial, no a nivel regional o a nivel país, sino hablamos a nivel mundial. Otros organismos internacionales especiales que se han ido creando y por tanto han venido ensanchando lo que viene siendo el campo del derecho internacional público es la OMS, Organización Mundial de la Salud, hoy que seguramente muchos lo hemos conocido precisamente por la trascendencia que implicó el famoso COVID, donde constantemente esta Organización de la Salud marcaba las directrices o los principios bajo los cuales debía de atenderse lo que viene siendo el famoso COVID o el COVID-19. Evitar, por tanto, que el virus se propagara, evitar, por tanto, la mortalidad entre los seres humanos. Otro organismo, sin lugar a dudas, muy conocido es la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. De igual manera, otro organismo viene siendo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, entre otras muchas. Es decir, ya no obstante se trata de regular las relaciones entre países, entre gobiernos. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos de esos gobiernos o países han decidido unirse, aliarse, juntarse y formar un bloque. Un bloque que les permita enfrentar a otros bloques, que les permita atender la competencia que existe entre esos bloques, a lograr la venta de bienes y de servicios por parte de ellos y en consecuencia poder sobrevivir, mantenerse con potencias mundiales en todo el mundo. Pero también estamos viendo que con motivo de los sucesos históricos se han ido consolidando algunos tipos de instituciones que hasta la fecha se mantienen. De igual manera, dada el carácter o la diversidad de problemas, de conflictos que implica la vida en este planeta, en este mundo con los seres humanos, y para poder atender esas insuficiencias, esas carencias o esas problemáticas, no es suficiente un organismo como la ONU, no es suficiente un organismo como viene siendo o lo fue la Ciudad de las Naciones, sino que ahora, dada la complejidad de la vida en sociedad, dada la problemática de la vida en sociedad, se han creado organismos internacionales especializados para atender situaciones concretas que abarquen a un gran número de población. El tema lo tenemos en la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Lo tenemos en la OMS, Organización Mundial de la Salud, que hoy ha tenido un papel fundamental y que hoy todos nos hemos enterado de lo que viene siendo la OMS, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras, y me quedo corto. Pero ya en su momento oportuno veremos la gran cantidad de organismos internacionales que se han ido creando para atender la problemática social no en su conjunto, sino en parte de ese conjunto y poder entonces armar o entender cómo se conforma este rompecabezas o galimatías a nivel mundial. Por si fuera poco, compañeros, otro evento va a dar lugar a la formación de otro tipo de agentes que integran o que deben regular el derecho internacional.
que fue la Guerra Fría, de 1945 a lo que viene siendo 1991. La Guerra Fría, más que una lucha entre ejércitos, una lucha belicosa con una gran cantidad de muertos, más que una guerra propiamente dicha, es una lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo, la cual se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, entre las dos nuevas potencias mundiales que sobreviven o que surgen con motivo de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos y la hoy extinta o desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, coloquialmente conocida como la URSS, formando y promoviendo al mundo en dos bloques antagónicos, el bloque capitalista y el bloque socialista. Ahora los países ya no se unen por interés de defenderse, por interés de asociarse, sino que ahora se unen en base a ideologías, a regímenes de producción o sistemas de producción, quienes son ahora los que van a marcar la pauta de organizar a los países. El bloque socialista, comandado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quiso implantar en todo el mundo lo que es el socialismo, o al menos en aquellos países que se habían aliado a este bloque, que en su mayoría eran los de Europa Oriental no occidental, países de África, países de América y países también de lo que viene siendo Asia, como a la fecha viene siendo Nicaragua y Venezuela con Nicolás Maduro, la propia Rusia, de lo que quedó de la URSS, Rusia o la Federación Rusa, China en parte sigue siendo socialista, pero pues ya con tildes muy propios, muy apartados, y de todo lo que viene siendo la contraparte, que es el bloque capitalista, comandado, liderado obviamente por Estados Unidos, el ícono, el prototipo, el ejemplo de lo que son los países capitalistas. Estas mismas organizaciones, el bloque capitalista y el bloque socialista, van a dar origen inclusive a organizaciones militares, pero de carácter mundial. Ante el riesgo que implicaba el socialismo y el capitalismo, ante el riesgo que implicaba la división entre países socialistas y países capitalistas, surge entonces la intención de formar o de consolidar lo que viene siendo un tercer bloque, que es el de los no alineados, de los que en aquel tiempo se decía coloquialmente ni con Dios ni con el diablo, ni con Estados Unidos con el capitalismo, ni con la extinta URSS con el socialismo. Antes bien, me mantengo imparcial, porque en aquel tiempo, compañeros, o eras capitalista con Estados Unidos, o eras socialista con la extinta URSS, es decir, no había más que de dos sopas. O te aliabas a Estados Unidos y su capitalismo, o te aliabas a la extinta URSS con lo que venía siendo su socialismo. Esa Guerra Fría, que insisto, no fue una lucha bélica, sino se llama Guerra Fría precisamente por la situación de que más bien fue una lucha por la ideología, por el pensamiento socialista y el pensamiento capitalista, es lo que va a dar origen a una nueva forma de organización internacional. Una forma nueva de organización que permita a los países, a las naciones, poderse integrar, poderse asociar. Con estos ejemplos, compañeros, estamos viendo cómo el derecho internacional público ya no solamente es el derecho que reglamenta las relaciones entre los países, entre las naciones, entre los estados, entre los gobiernos, sino que dada la existencia de nuevos organismos de carácter internacional,
El derecho internacional, por tanto, amplía su campo de estudio, amplía lo que vienen siendo los actores políticos y no se limita únicamente a la relación entre los estados. Otro aspecto muy importante del derecho internacional es con motivo de estas alianzas, con motivo de estos acuerdos, aparecen los tratados internacionales. En todos ellos, para llegar a la paz, se firma un tratado internacional que se pone fin a la guerra para mantener la paz. Hecho internacional público evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Derecho internacional público maneja o reglamenta, o su idea no es solamente manejar a los estados, sino a aquellas empresas mundiales, transnacionales que operan en cualquier parte del mundo y que a la larga pueden causar lo que hoy estamos viendo, este tipo de situaciones. Que a ningún país, es más, a nadie en el mundo le conviene que pueda existir una tercera guerra mundial. Que de llevarse a cabo, y tocamos madera que esto no sea así, pues los expertos, los conocedores en todo lo que viene siendo el armamento, han apostado que esa sería la última, la definitiva, la que acabaría de forma completa con lo que viene siendo la humanidad. Puesto que con todo el potencial militar que tienen ambas potencias, en la actualidad darían lugar pues a conflictos mayores. Compañeros, el derecho internacional público, como puedes ver, se ha ido ensanchando, se ha ido ampliando, se ha ido enriqueciendo. Que lo que originalmente eran relaciones entre países, entre gobiernos, ante el riesgo o conflicto de desacuerdo de los mismos, hoy estamos visualizando, y este va a ser el tema de la siguiente clase, qué otras entidades, qué otros organismos, qué otro tipo de instituciones de carácter internacional o mundial están interviniendo, consolidándose y manejando la política internacional. Por ejemplo, lo tenemos en la carrera espacial. Antes los gobiernos eran los únicos que habían emprendido esta carrera por la conquista del espacio, por la conquista de más allá de la atmósfera. Hoy hay una empresa privada que ya tiene también, ya ha lanzado sus propios cohetes. Una empresa conformada por capital de personas particulares que nada tienen que ver con el Estado y que por tanto se ponen a la par con Estados Unidos, con Rusia, pioneros de la carrera espacial, hoy junto con China y otros países más que también van en busca de la conquista espacial. Hoy estamos viendo cómo empresas transnacionales de carácter privado como son Facebook y como son Twitter, bloquean no a cualquier presidente, sino al presidente de la potencia mundial del mundo que es Estados Unidos. ¿Cómo entender y concebir esta situación donde una empresa privada, una institución de carácter privado, somete a un gobierno que es el primero del mundo, cancelando e impidiendo sus mensajes o el uso de sus redes para poder comunicarse a los estadounidenses? De seguir esta tendencia y no lograr la regularización de estas organizaciones mundiales, pues podemos avisorar a futuro un fuerte problema, ya no entre países, sino entre países con empresas poderosas como son Facebook, como son Twitter, o con la que yo te decía, una empresa que está lanzando cohetes, que está lanzando tecnología al espacio para encontrar vida o encontrar otras formas de poder subir a la humanidad. Sí, el derecho se está tornando interesante, el derecho internacional, con motivo de su amplitud en cuanto a los agentes, a los actores políticos y en cuanto a lo que viene siendo su campo de estudio. Con esto, jóvenes, terminamos nuestro curso de Derecho Internacional. En la siguiente analizaremos y seguiremos analizando los sujetos de Derecho Internacional Público para entender quiénes son,
Pero al menos hoy entendimos que ya no nos podemos limitar únicamente a los estados, a los gobiernos, a las autoridades. Están interviniendo otro tipo de organismos internacionales que hay que tomar en cuenta, conocerlos y tenerlos presentes. Insisto, si en el pasado y en el presente las guerras fueron entre país contra país, imperio contra imperio, no descartemos que a lo mejor al rato puede haber una lucha, una guerra, tal vez no de carácter militar, pero sí una lucha entre potencias o países contra empresas particulares o privadas que también contrarrestan el poder de la autoridad pública. Hay mucho todavía por ver, hay mucho por analizar. Y nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom y nos vemos dentro de 8 días con Derecho Internacional